En 1982, una casa en la calle Cañitas, en la Ciudad de México, se convirtió en el escenario de uno de los relatos paranormales más famosos del país. Todo comenzó con una simple sesión de Ouija. Un grupo de amigos y familiares se reunieron en el hogar de Carlos Trejo, sin saber que aquella noche desencadenaría una cadena de eventos extraños, perturbadores y mortales. Lo que parecía un juego se transformó en una experiencia que marcó a los presentes para siempre. Carlos Trejo documentó todo en su libro Cañitas, publicado más de una década después. En él narra cómo una entidad demoníaca se manifestó durante la sesión, provocando fenómenos paranormales, objetos que se movían solos, apariciones, voces, posesiones, ataques físicos. Según el autor, al menos 14 personas vinculadas al caso murieron en circunstancias sospechosas. Sin embargo, más allá del relato sobrenatural, lo que realmente nos interesa analizar hoy es el impacto psicológico de estos eventos, tanto en los testigos como en el propio Carlos Trejo. ¿Estamos ante un caso auténtico de actividad paranormal o ante un fenómeno colectivo influenciado por el miedo, la sugestión y quizás la manipulación? Desde un punto de vista psicológico, lo ocurrido en Cañitas puede tener varias explicaciones alternativas. Uno de los fenómenos más relevantes en este tipo de experiencias es la sugestión colectiva. Cuando un grupo de personas se expone a una situación de tensión emocional, especialmente en un ambiente cerrado y con fuerte carga simbólica, como una ouija, es común que las percepciones individuales se vean distorsionadas. El cerebro entra en un estado de alerta y empieza a interpretar cualquier estímulo como una amenaza. Un sonido leve, una sombra, un movimiento sutil. Todo puede parecer paranormal cuando se espera que lo sea. Otro fenómeno que entra en juego es el efecto ideomotor. Este efecto explica por qué el puntero de la ouija se mueve aparentemente solo. En realidad, los participantes lo mueven inconscientemente, impulsados por sus propias expectativas o creencias, aunque juren no estarlo haciendo. No es un engaño intencional, es la mente tomando el control sin que uno se dé cuenta. En un entorno cargado de miedo y creencias espirituales, este tipo de respuestas automáticas puede hacer que la experiencia se sienta totalmente real. Ahora bien, analicemos el papel central de Carlos Trejo. Él no solo fue testigo de los hechos, sino el narrador, el compilador y más tarde la figura mediática que capitalizó el miedo. Su libro no solo recoge los hechos, los amplifica. Se presenta como la víctima, pero también como el héroe que enfrenta lo desconocido. Esto nos lleva a un posible perfil psicológico, rasgos narcisistas, necesidad de validación y quizás elementos de mitomanía, es decir, la tendencia a exagerar o inventar historias para ganar atención. Carlos Trejo supo construir una narrativa poderosa, envolvente, que mezclaba lo sobrenatural con lo trágico, lo personal con lo universal. Y eso explica en parte por qué tanta gente creyó y aún cree en el expediente Cañitas. Pero hablemos de las supuestas muertes. 14 personas, según el autor, murieron después de lo ocurrido. Sin embargo, cuando se ha intentado verificar esta información, no se han encontrado registros oficiales ni testigos que respalden todas esas afirmaciones. De hecho, algunas de las personas mencionadas en el libro estaban vivas años después de la publicación. Esto ha llevado a muchos a sospechar que las muertes fueron añadidas como un recurso narrativo, no como hechos verificables. Y si esto es así, estaríamos ante un caso de manipulación del miedo colectivo. Todo esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué dice este caso sobre la mente humana? En primer lugar, demuestra cuán poderosa puede ser la sugestión. La mente, cuando se ve sometida al miedo, puede generar experiencias intensas, incluso físicas, sin que exista una causa externa. En segundo lugar, nos muestra cómo los líderes carismáticos, aunque no lo sean en un sentido político o religioso, pueden moldear la percepción de otros y construir verdades emocionales. Y en tercer lugar, nos revela que la necesidad de creer es más fuerte que la evidencia. Para muchas personas, lo que sienten, lo que viven emocionalmente, pesa más que los datos fríos. El caso Cañitas no solo es un relato de fantasmas, es una exploración del miedo, del poder de la narrativa y del lado más frágil de la mente humana. Tal vez nunca sabremos si algo verdaderamente paranormal ocurrió aquella noche, pero lo que sí podemos afirmar es que el verdadero terror no está en los fantasmas,
sino en cómo el miedo transforma la percepción, el juicio y la realidad. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Carlos Trejo vivió una experiencia real o fabricó una historia que atrapó a miles? ¿Estamos ante un caso de psicosis colectiva o de manipulación emocional? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas. Si te interesan este tipo de análisis donde lo paranormal se cruza con la psicología, suscríbete a Estudiando la Mente, activa la campanita y acompáñame en este viaje por los rincones más oscuros de la mente humana. Porque a veces, lo más escalofriante no viene del más allá, sino de lo que llevamos dentro.